El tema que estamos hablando es: ¿tiene usted la fe que salva? Y hemos tratado lo que la fe es y lo que la fe no es. Hemos tratado el aspecto de aquellas cosas que contribuyen, que Dios permite y ordena para que nosotros, sus hijos, tengamos verdaderamente la fe que Él quiere que tengamos, la fe que Él nos revela en la Biblia, la fe que salva. Amén. Y hemos visto que una manera como Dios nos enseña esto es a través de la aflicción y del sufrimiento. El problema es que en teología y en filosofía se denomina teodicea. El problema de la teodicea: ¿cómo es posible que un Dios todopoderoso y que me ama permita que yo sufra? La respuesta de algunos filósofos griegos, como hemos dicho: bueno, a lo mejor te ama, pero no es lo suficientemente poderoso para evitar que sufras. O a lo mejor sí es poderoso para evitar que sufras, pero no te ama lo suficiente como para evitar que lo hagas. La teodicea bíblica es que Dios es todopoderoso y me ama, y que si sufro es porque hay un propósito bueno y perfecto en ello, aunque eso cueste entenderlo. Y de eso trata la fe. Y representa eso un obstáculo para la fe. Y hemos visto las diferentes formas de aflicción, de padecimiento, de sufrimiento, que explica la presencia de estas cosas terribles en el mundo, pero que también explica la presencia de estas cosas aún en la iglesia. Y hemos hablado también que uno de los fines o uno de los propósitos del sufrimiento en la vida de los hijos de Dios, ¿cuál es? El que obtengamos 3 virtudes necesarias, fundamentales, para fortalecer la fe en Dios como Dios manda. ¿Y cuáles son estas 3 virtudes que Dios forja en nosotros a partir de circunstancias difíciles, a partir del sufrimiento, a partir de la enfermedad? ¿Se recuerdan? 3 son esas virtudes: paciencia, perseverancia y constancia. Y vimos cómo etimológicamente y bíblicamente estas 3 términos en el griego son sinónimos de fe, de la fe que Dios quiere que tengamos. De manera que para tener esa fe que salva, tenemos que tener paciencia, tenemos que tener perseverancia y tenemos que tener constancia. Y muchos de nosotros, yo nací, por ejemplo, el día en que la paciencia se había ya agotado. Pero Dios ha estado forjando a través de situaciones difíciles, a través de la aflicción, la paciencia en mí, así como la perseverancia, al igual que la constancia. Y esto no solo contribuye gloriosamente y trae grandes beneficios en la vida cristiana, sino que también se puede extrapolar a la vida cotidiana, al día a día. Paciencia, perseverancia y constancia en el trabajo, en tus actividades, para con tu familia, hace de verdad la vida feliz bajo cualquier situación. Y por último, y es lo que hoy vamos a continuar, hemos estado hablando de uno de los vicios, aquello que es contrario a la virtud y que de hecho se opone a la paciencia, a la perseverancia y a la constancia, y ese vicio es el afán. Y durante los pasados 3 domingos hemos estado hablando del concepto de afán, de la definición de afán, y hemos visto cómo ese peligroso obstáculo para la fe cristiana, Dios quiere que lo sometamos y que no caigamos en sus garras. Y en el curso de estas prédicas hemos visto, para poder entender eso,
lo que el afán es, a partir de un análisis léxico de los términos utilizados en el texto griego del Nuevo Testamento para designar este concepto, así como del estudio dentro de los diferentes contextos o situaciones de la vida donde en la Biblia se utilizan estos términos griegos para así comprender mejor lo que el afán es y por qué debemos evitarlo. Y vimos que en el griego, en donde más ampliamente se habla sobre el tema del afán, los términos usados son dos: el sustantivo merimna, y permitan que insista en esto, esta es una palabra que debemos memorizar, ¿no? Porque es importante, porque por merimna se traducen muchos términos en la Biblia y todos son sinónimos de afán. Vemos que la palabra griega, el sustantivo merimna, y a partir del verbo asociado de este sustantivo, el verbo merimnao, de aquí hemos podido deducir una definición bíblica, no la que viene del lenguaje y del uso cotidiano, sino la definición bíblica de lo que el afán es. Y a partir de aquí, grosso modo, y porque ya lo hemos trabajado, el afán significa o implica o se define como una preocupación descontrolada. No es solo una preocupación, es una preocupación que se escapa de control. Y también pudimos deducir de estos términos que el afán en términos bíblicos también significa, también implica una ansiedad excesiva, preocupación descontrolada y ansiedad excesiva, a veces ante posibles, ni siquiera seguros, sino posibles peligros o calamidades. Muchos de nosotros nos afanamos, nos da una ansiedad excesiva por cosas que a lo mejor no suceden, por cosas que quizás pasen, pero que no son. Y ya por eso nos afanamos, y eso nos afecta, y a Dios no le gusta. Y no le gusta porque justamente se opone a lo que la fe verdadera es, y es un peligro grave para la fe cristiana. Y vimos que esta preocupación y esta ansiedad hacen que nos desesperemos, que perdamos el foco, que nos desviemos de las metas que nos hemos trazado, hace que nos acongojemos, que perdamos el sueño. El afán hace que aún no podamos dormir tranquilos y en paz. El afán hace que nos estresemos, que vivamos atormentados, que suframos insomnio y hasta que nos dé una ACV y una trombosis. Por eso es que Dios quiere evitar que nos afanemos. Por eso Dios quiere evitar la preocupación descontrolada de nuestras vidas y la ansiedad excesiva que podemos exhibir ante las circunstancias que se nos presenten en este transitar diario en esta tierra. Hermanos y amigos que me escuchan, Dios no quiere nada de esto en nuestras vidas. Y es por ello que Él nos manda a no afanarnos, a evitar el afán a toda costa. Y también vimos de igual manera los diferentes contextos, porque hay que tener cuidado. Hay unos contextos bien definidos, bien concretos, en los que Dios utiliza este término para ordenarnos que no nos afanemos. Y tres son los contextos bien específicos donde Dios nos ordena esto. ¿Se recuerdan? Rapidito para repasar. El primero de ellos, ¿cuál es? Dios no quiere que nos afanemos, que nos preocupemos de manera descontrolada, que tengamos una ansiedad excesiva por obtener los bienes básicos para nuestra subsistencia. Es decir,
Dios prohíbe el afán por suplir las necesidades básicas de la vida. Y para los amigos que hoy nos acompañan y para aquellos que nos puedan estar viendo por internet, aprovecho para enviar un saludo a los hermanos, hermanas que en diferentes países del mundo nos están viendo en esta hora, como regularmente lo hacen. También para aquellos que puedan estar viéndonos, amigos, invitados de ellos, para ustedes y para los que están acá presentes, hermanos, a propósito de esto, nos preguntábamos en el momento que lo discutíamos, que parece una locura. A mí particularmente me parecía una locura, o me parece una locura pedirle a alguien que no se afane por proveer para sí mismo y para su familia comida, vestido, techo y servicios como electricidad, como agua, a sus familiares o a sí mismo. Y todas estas cosas forman parte de lo que son las necesidades básicas en la vida de hoy. No os afanéis por las cosas necesarias que son básicas para la vida. ¿Cómo Dios nos dice esto? La clave está, como lo vimos, amados hermanos y amigos que me escuchan, que Dios lo que nos dice es que no debemos preocuparnos de forma desmedida, de forma descontrolada por estas cosas, que no debemos llegar a la desesperación. Nosotros en Venezuela estamos pasando hoy esta prueba y sin duda alguna esta prueba produce en cualquier persona el afán. Hay dificultad para llevar la comida a la casa, hay dificultad para pagar los servicios. Y viene el Señor y me dice, no os afanéis por eso. ¿Pero qué significa eso? Lo que el Señor no quiere, hermano, es que lleguemos a la desesperación. Que no debemos dejar que esto nos inquiete, nos perturbe o nos haga presa del temor hasta el punto de perder las esperanzas, que es cosa que yo estoy viendo hoy día aún en medio de los cristianos. Y hasta el punto de que muchos pierdan la confianza en Dios. Recordemos, hermanos, que muchas veces, como ya lo hemos analizado, Dios permite y aún ordena que pruebas como esta nos sobrevengan. Porque como lo dije al principio, Dios quiere forjar en la vida de sus hijos, en aquellos que van a mostrar la imagen y semejanza que restauró en nosotros y que estaba rota, sucia, corrompida a causa del pecado. Él quiere restaurar esa imagen en nosotros para que nosotros proyectemos esos atributos de Él: amor, paciencia, paz, gozo, misericordia, justicia, para que podamos aconsejar, para que podamos exhortar. Y esto no es posible hacerlo si no tenemos paciencia, perseverancia y constancia. ¿Cuántos cristianos dan mal ejemplo de inconstancia? De que dan 3 pasos para adelante y 2 para atrás. ¿Cuántos cristianos dan mal ejemplo de que no perseveran? De que están saltando como una ola inconstante, buscando al profeta, buscando al apóstol, aquellos que le digan lo que ellos quieren oír, a cambio de que le saquen la plata del bolsillo. Inconstancia es eso. A veces por no poder resistir esta prueba, muchos creyentes caen en el afán y lo que buscan son maestros conforme a sus propios intereses, ¿verdad?, que apartarán su oído de la verdad para volverla a la fábula, como dice 2 de Timoteo. Y muchos caen víctimas de sus engaños, de esos que vemos en la televisión, en enlace, de esos apóstoles que lo que hacen es estar pidiendo cobre, manipulando y engañando y dándole fantasías no bíblicas, pero lógicas desde el punto de vista humano, a creyentes quizás humildes, sencillos, pero que por carecer de esas 3 virtudes caen víctimas de esos engaños.
y van y aflojan dinero. Y lo que terminan es más quebrados, mientras que los apóstoles y profetas más ricos cada día. No es eso lo que vemos nosotros en la televisión. No es eso lo que está rayando el nombre de Jesús. Es lo primero que me dicen a mí cuando me presento como pastor evangélico. Vos debéis de ser rico, muchachos, vos debéis tener una avioneta, un carro último modelo, porque esa gente sí gana cobre, hermano. Y eso es doloroso. Reducir el mensaje del evangelio a la mercadería, a cobrar por aquello que Dios nos ha dado gratis, para que gratis lo demos. Como dice el Señor, date gracia lo que de gracia te ha sido dado. ¿Por qué cae la gente en esto? ¿Y por qué pululan estos engañadores, estos hijos del diablo que bajo el nombre de cristianos tuercen las escrituras y manchan el nombre de Jesús? Porque hay siempre creyentes débiles en la fe, que no tienen la fe bíblica, la fe que salva, y no perseveran, no son constantes, no tienen paciencia para aguardar y pasar el valle de sombra de muerte, teniéndole garantía ya previa en la Biblia que Dios está con nosotros aún por allí, y que en medio del valle de sombra de muerte no temeremos mal alguno, porque sabemos que el Señor está con nosotros. El Señor nos permite para eso, para ser nosotros personas que muestren la imagen y semejanza de Él, que muestren que aún estando clavados en una cruz pueden perdonar, pueden interceder, pueden orar por aquellos que injustamente nos tratan. El Señor que supo, como el apóstol Pablo, como los apóstoles, estar contentos con lo que tenían. Personas que muestran la imagen de Dios restaurada en ellos, y que por lo tanto muestran esos atributos que mostró el Señor: esa paciencia, ese perseverar, esa constancia, que se muestra y se manifiesta en la cruz de Cristo. Amados hermanos, Dios pide que en esta situación difícil de suplir las necesidades básicas de la vida, en esto no tengamos afán. Y como lo he dicho antes, ahora lo vuelvo a repetir, hermanos: no existe tal cosa como un sufrimiento sin sentido en la vida de los hijos de Dios. Si verdaderamente hemos nacido de nuevo y hemos sido adoptados como hijos de Dios, debemos recordar siempre lo dicho por nuestro Señor Jesucristo allí en Mateo 6, 25 a 34, que quiero que leamos nuevamente, porque tiene que ver con este ámbito particular de la vida en donde Dios nos manda no estar afanados. Hermanos que tienen negocios acá, están aquellos hermanos y hermanas que trabajan desde su casa. La cosa está difícil y sé que les cuesta a veces producir como para dar sustento. Hermano, miren lo que el Señor nos dice. Y lo mismo va para aquellos que dependen de un sueldo, quizás injusto, quizás que no retribuye el trabajo que ustedes hacen vehemente, dando ejemplo a los demás de que trabajamos no para que el hombre nos vea, sino para agradar a Dios. Aún en esa injusticia, que a veces tenemos jefes que no aprecian, que nos explotan, como sé que hacen algunos con algunos hermanos acá en esta iglesia. Jefes que son cristianos que explotan. Mira lo que el Señor nos dice, amados hermanos. Mateo 6, 25, 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es más la vida más que alimento y el cuerpo más que vestir? Y Salmo 31 dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? ¿Cómo voy a pagar la luz? ¿Cómo voy a pagar las medicinas y la resonancia? Y añade Lucas 12, 29, ni estéis en ansiosa inquietud. No, hermanos, porque los gentiles, decía el Señor Jesucristo, es decir, los que no conocen a Dios,
buscan, se preocupan, se amargan, se atormentan por estas cosas. Pero el Padre de nosotros, hermanos, Jehová Dios Todopoderoso, Él sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas, porque para eso es omnisciente. Y miren lo que añade: mas esfuérzate en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios nos garantiza que en su tiempo, con certeza, con seguridad, Él nos dará por añadidura lo que necesitemos. Y en mi vida, 21 años de servicio a Dios, mi esposa, esto siempre se ha cumplido. Y dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana, hermanos, traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. ¿Qué diferencia las palabras del Señor con las palabras de estos engañadores, que los que hablan es de provisión y de prosperidad y de tener y de ser hijos del rey, porque tenemos que el último modelo, que el cristiano no puede decir que sufre? Qué diferente es el mensaje de estos engañadores, falsantes, torcedores de la Biblia, con las palabras hermosas del Señor. Basta cada día su propio mal. Amén. El segundo contexto, amados hermanos, el ámbito de la vida en el que Dios nos ordena que evitemos el afán, es el que tiene que ver, hermano, con la obsesión por tener y acumular dinero y bienes materiales. Hay cristianos que solo se preocupan, se afanan, se amargan, explotan por acumular más y más y más dinero en el banco, más y más y más carros, más y más bienes para alquilarlo, para tener más. Y a veces ven a hermanos que padecen necesidad y no les ayuda. A los ricos de este mundo, y sobre todo si son cristianos, el Señor los va a agarrar en la bajadita. A Dios no le toma el pelo nadie. El que confía en sus riquezas y se afana por tener más, sabemos cuál es el fin que tiene, porque por la Biblia sabemos que la obsesión, el afán por las riquezas, por el dinero, es, ¿qué cosa, amados hermanos? Avaricia. Y la avaricia es una forma sutil de idolatría. Y como vimos, es la misma Biblia la que en 1 Corintios 6, 9 al 10 nos dice que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Ellos creen que su dinero, y siendo cristianos de la boca para afuera, ellos creen que con esto van a tener entrada al cielo. Hermanos, la sorpresa va a ser grande, como lo prediqué en la ocasión pasada, de que ellos se van a presentar no para recibir entrada al reino, sino para recibir el castigo que su desobediencia, dureza de corazón y avaricia, que es idolatría, el castigo que esto merece, que es el infierno de fuego, el lago de fuego. Amén. Es un afán que Dios no quiere que tengamos. Y el tercer contexto donde esta palabra se usa y donde Dios nos advierte que debemos evitar el afán, es el que tiene que ver, hermano, con la posibilidad de padecer por causa del Evangelio. Y esto puede significar el afán, la ansiedad, la preocupación, el temor por sufrir discriminación, burla y exclusión por parte a veces de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros vecinos o compañeros de estudio, de trabajo. Y en ocasiones el afán por correr riesgo de muerte, por el mero hecho de ser cristianos. Recordémonos, hermanos, que no nos debemos avergonzar de decir y de manifestar que somos cristianos. Y la mejor forma de hacerlo, por cierto, no es tanto con la boca,
es mostrar que somos diferentes, que no somos iguales a los demás, por nuestras acciones, por nuestra actitud, por nuestro andar diario. Que cuando nos maldicen, vea que no maldecimos de vuelta, sino que bendecimos. Que aquellos que nos odian, nosotros los amamos. Que aquellos que nos desean mal, nosotros oramos por ellos. Esto es ser diferente, no mentir, perdonar, ayudar aún a aquellos que sabemos que están preparados para meternos una puñalada por la espalda. Tenemos que mostrar esa virtud del Señor. Y es por ello que no debemos avergonzarnos nunca del Evangelio. Que eso no nos traiga temor y preocupación, hermanos. Sí soy cristiano. Y lo único que hace en mí que sea diferente es el hecho de que no actúo, ni reacciono, ni me comporto como aquellos que no conocen a Dios. Puedo perdonar, puedo tener misericordia, puedo dejar de tener rencor con el que me ha hecho mal. En eso mostramos que somos cristianos, que somos diferentes. Y aunque nos cueste la vida, siempre debemos hacerlo. ¿Cuánta adversión no he sufrido yo en universidad, en círculo de amigos, de familiares, por el hecho de que soy cristiano y pues ya no bebo, ni bailo, ni digo grosería, ni hago las cosas malas que hacía anteriormente? Y me han excluido. Gloria a Dios por eso. He ganado cientos de hermanos verdaderos que me aman, que me consuelan cuando necesito consuelo, que me exhortan, que me hagan la oreja, que me aman para edificación. Amén. Hermanos, que nunca por el hecho de ser cristiano y de que podemos padecer burla, exclusión y discriminación y aún muerte, que eso no traiga ansiedad en nuestras vidas, que eso no traiga afán en nuestras vidas. Estos son puntualmente los tres contextos o circunstancias de la vida en la que Dios nos dice por la Escritura que debemos evitar el afán a toda costa. Pero igualmente, amados hermanos, vimos lo que el afán no es, porque hay muchos creyentes que confunden la prescripción bíblica la prescripción bíblica que dice por nada estáis afanosos, con vicios terribles, para justificar algunas malas mañas, que en vez de espiritualidad lo que develan es una profunda irresponsabilidad y falta de carácter cristiano. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Son perezosos, tranquilos, pasivos, achantados, holgazanes, con la excusa de que, hermano, yo no me afano. No, hermano. Una cosa es afanar, no afanarte, una cosa es ser perezoso, tranquilo, quedado, pasivo, holgazán. Que el no afanarse no significa tomarse las cosas deportivamente. Eso no es no ser afanado, tomarme las cosas deportivamente, sobre todo lo que tiene que ver con el trabajo y las responsabilidades que se derivan del trabajo. Que el no afanarse nada tiene que ver, lo vimos, con ese dicho tan popular que siempre recuerdo, que me causa tanta rabia, popular entre los venezolanos y sobre todo entre los maracuchos. Ese que dice, tranquilo, como vaya viniendo, vamos viendo. No, yo no me afano, yo no me preocupo, hermano. Como vaya viniendo, vamos viendo. No, hermano, eso es irresponsabilidad. Eso no es hacer las cosas con excelencia. Eso no es poder prever, como a Dios le agrada, hacer las cosas bien para la gloria de su nombre, para el testimonio ante el mundo, que somos diferentes. Amén. Amén. El no afanarse tampoco implica, como vimos, faltar a la palabra o a los compromisos contraídos con otros, en especial con Dios, pero que también tiene que ver con el ser humano, con otros, en cuanto a puntualidad y en cuanto al empeño de la palabra, como vimos. Si usted quiere mostrar que es cristiano, no de boca, sino de hecho, sea puntual, llegue a la hora. No, yo no me afano, tranquilo, no, yo no me afano, ese soy yo, no, yo tranquilo. Ahora llegamos 5 minutos tarde, todo el mundo llega tarde. A mí no me interesa que todo el mundo llegue tarde. A mí lo que me interesa es la integridad. Y no confundo una cosa con otra. La palabra se sostiene y se mantiene.
Si digo, allá estoy a las 10 estamos. Si no es que nos diferenciamos de los mundanos. En nada, hermanos. Entonces no venga a ocultar esa mala maña de irresponsabilidad e impuntualidad bajo el revestimiento de que no, yo no me afano. Sí, Luis. Y no obstante todo esto que hemos dicho, amados hermanos, hasta este punto es pertinente acotar, sin embargo, que existen en la Biblia afanes que sí son legítimos, afanes que Dios ve con buenos ojos y están en la Biblia. E introduje estos el domingo que prediqué por última vez y que hoy voy a desarrollar con lupa. Hay 3 ámbitos de afán que delante de los ojos de Dios es permitido. El primero de ellos, amados hermanos, es el que tiene que ver con las responsabilidades conyugales. El afán para cumplir con las responsabilidades conyugales es un afán que Dios ve con buenos ojos. El segundo, el afán por las responsabilidades ministeriales o eclesiásticas. Y el tercer afán es el que se traduce en saber establecer prioridades en lo que respecta al Señor y a su obra. Y esto puede extrapolarse en la responsabilidad de establecer prioridades en tu vida de trabajo, en tu vida como estudiante, en tu vida como vecino, como ciudadano, como ser humano. Pero en este ámbito particular, en el ámbito espiritual, estas 3 responsabilidades son una que Dios permite que nosotros nos afanemos. Y quisiera analizar cada una de ellas, comenzando por la primera, la que respecta, amados hermanos, a la responsabilidad conyugal. Para ello tenemos el siguiente principio bíblico en 1 Corintios 7, 33 y 34, y quiero que ponga atención. Hermano, y si vemos, voy a echar atrás un tantito. Si notamos esto, por cierto, todas ellas no tienen que ver con cosas como las anteriores. Comida, vestido, que son cosas, dinero, que son cosas, ¿verdad? Estos tipos de afán tienen que ver con nosotros los seres humanos y con las 2 instituciones más importantes que Dios ha formado, tomándonos a nosotros los seres humanos como la base y fundamento. Y estas 2 instituciones son la familia y la iglesia como continuadora de la obra de Cristo aquí en la tierra, luego que Él partió al cielo y nos dejó comisionados a nosotros como iglesia, llevar a cabo y culminar la obra que Él comenzó, que no es otra que llevar el mensaje de la cruz de Cristo a todos los seres humanos. Y ese mensaje de la cruz no es otro que el mensaje de la necesidad que tiene todo ser humano de ser declarado justo, redimido, es decir, rescatado de la esclavitud del pecado, hecho nueva criatura, hecho diferente, reconciliado con Dios, santificado. Y es todos estos términos lo que conjugados le dan sentido a la palabra ser salvo en la Biblia. Amén. Y eso es una tarea que Dios ha encomendado a la iglesia, predicar el mensaje de salvación que encontramos resumido allí en la cruz de Cristo. Mire que habla de las personas, la familia y la iglesia, 2 instituciones.
Porque después de todo el Señor no vino a morir ni por las artes, ni por la ciencia, ni por nuestras profesiones, ni por las cosas, ni por las montañas, ni por los animales, aun cuando todo eso viene de Dios. El Señor vino a este mundo a salvar a aquel ser en quien Él de manera soberana puso su imagen y semejanza, y esto es el hombre. Ni los monos, ni los ángeles, ni ninguna otra cosa creada puede llevar el honor de tener la imagen y semejanza de Dios en él. Y ese es el hombre. Por eso es que Dios vino a morir por el ser humano y no por más nada. Por eso es el ser humano el único que tiene oportunidad de redención. Porque Dios lo que busca es eso. Por amor nos dio su imagen. Por amor en esa imagen estaba incluido el libre albedrío. Y en ejercicio de ese libre albedrío, Dios nos dio la posibilidad de escoger obedecerle o desobedecerle. O hacer lo que Él en su pacto establecía, o decirle: yo creo que vivo mejor según mis criterios y me aparto tuyo, porque para eso tengo razón, para eso tengo lenguaje, para eso tengo una conciencia de moralidad. Dios se la jugó, como lo he dicho, al darle al hombre su imagen y semejanza, porque ahí, aparte de moralidad, de racionalidad, de lenguaje, también estaba libertad de escogencia. Y Dios sabía que el hombre podía escoger en ejercicio de esa cualidad que es de Dios y que Dios pone en el hombre. El hombre podía escoger darle la espalda. Pero Dios dijo: no importa, yo lo amo y me la juego hasta sus últimas consecuencias. Y quiero restaurar esa imagen, dar la oportunidad de restaurar en él esa imagen. No por interés, no por lo que yo le doy, sino por lo que yo soy. Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Y eso fue lo que Él vino a hacer en la cruz. Amén. Proveer un medio para que el hombre pudiese limpiar la mancha del pecado que tapa ese espejo que refleja lo que Dios es. Por eso no podemos mostrar amor sincero y honesto, perdón, misericordia, justicia, porque la mancha del pecado cubre feo y negro y horriblemente eso que Dios puso en nosotros. Y Dios quiere limpiar eso. Y como lo hemos dicho, solo hay una cosa que lo limpia. Ni el wiki, ni la gasolina, ni el benzol, ni el diablo rojo, ni el cepillo de alambre, ni el esmeril limpia esa mancha. Esa mancha solo la limpia la sangre de Cristo. Dios quiere limpiar esa mancha para que vuelva a brillar en nosotros. En vez de odio, amor. En vez de rencor, misericordia y perdón. En vez de viveza, de injusticia, de corrupción, mostrar justicia, honestidad, bondad. Por eso Cristo vino a morir por nosotros. Por eso el centro de esto es el ser humano. Y el ser humano Dios lo hizo varón y hembra para que formaran una sola carne. Y haré para el hombre ayuda idónea. Idónea nos habla de idoneidad, de correspondencia, de que encajan perfectamente el uno con el otro. Dios nos hizo de esa manera. Hombre y mujer, ser humano. Y estos que se unan en una sola carne para formar ¿qué? Una familia. Y las familias redimidas, salvas, forman la iglesia, el cuerpo de Cristo, la imagen de Dios real en este mundo. No en una estampilla ni en una imagen, reflejada a través de aquellos que han sido adoptados hijos de Dios por medio de la sangre de Cristo, como lo dice la palabra. Y veamos que gira sobre estas dos. Y al principal de ellos vamos a estar hablando ese afán por esa parte importante como lo es nuestro cónyuge, nuestro esposo, nuestra esposa. 1 Corintios 7:33-34 da ese principio. Dice: el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y preocuparse. ¿Saben cuál es la palabra en el original griego para preocuparse allí? Merimna. ¿Y qué significa? El verbo merimnao. ¿Y qué significa merimnao? Afanarse. Es decir, el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales.
y de afanarse en cómo agradar a su esposa. Lo dice la Biblia. Sus intereses están divididos y la mujer casada tiene que afanarse en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. De manera que yo veo en la Biblia que esta es una manera legítima delante de los ojos de Dios de afán. El que tiene que ver, hermano, con agradar a tu cónyuge. Si eres esposo, si eres esposa, tienes el deber de agradar a tu esposa. Tienes el deber de agradar a tu esposo. Ahora el meollo está aquí. ¿Qué significa eso de agradar al cónyuge? ¿Qué cubre, qué abarca este término agradar a la esposa, agradar al esposo? ¿Usted cree que la Biblia, que Dios es quedado? Dios, como es sabio, y la Biblia es el manual de instrucciones para nuestro uso, para una vida feliz y victoriosa. En la Biblia se nos dice cómo debemos agradar a nuestro cónyuge. Si leemos, amados hermanos, Efesios 5, 21 al 25. Aquí está la manera. Ojo pelado con esto. Someteos al matrimonio. Esposo, esposa. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, eso le gusta a los esposos que no conocen a Dios ni tienen temor de Dios, porque les dice que la esposa tiene que someterse a Dios, tiene que estar sometida a mí. Y en el mundo, en aquellos que no conocen a Dios, el someter aquí es eso, tener una esclava, no una ayuda idónea, una sirvienta para que le sirva y lo satisfaga sexualmente. Hasta ahí. Hermanos, en el término, en el rigor de la exégesis bíblica, someteos aquí no significa entregarse al otro en esclavitud. Lo que significa es procurar y preocuparse por establecer una relación de interdependencia basada en la comunicación. Una esposa y un esposo se someten al uno al otro sin que esto signifique una relación de servidumbre o de opresión. Y esto es así, o rompe eso que la gente cree cuando el esposo y la esposa hablan, cuando comparten planes, ideas, pensamientos, sentimientos y emociones. No existe peor cosa en un matrimonio que unos cónyuges que no hablan, que no se comunican, que no expresan sus aspiraciones, sus inquietudes, sus anhelos, sus expectativas. Eso, que no manifiestan lo que siente emocional y sentimentalmente el uno por el otro. Terrible, no hablan, están raspados. Hay cónyuges que lo que parece son almas en pena, hermano. Uno los ve cuando los visita o cuando hay ocasión de una reunión y uno ve a uno o al otro como dislocados, secos, sin alegría, como unos zombies. Se nota, hermano. Yo lo noto, hermanos. Si la comunicación no existe o es limitada en este aspecto de la vida, lo que hay es una relación de sometimiento por obligación, por compromiso. Y dicha relación establecida bajo estas circunstancias, tarde o temprano va a reventar, y el resultado no es otro que la separación. Aquello que Satanás quiere, pero que Dios no, porque Dios es unión. Satanás es división. Pero las cónyuges que no hablan, que no expresan lo que sienten, sus planes, sus ideas. Hay esposos que hacen planes paralelos y no le dicen a las esposas, y hay esposas
que tienen anhelos y expectativas y no se lo dicen al esposo, no hablan. Terrible. Van a reventar en un momento dado por el aislamiento y el resultado va a ser la separación. Hermanos, y no existe en este mundo una cosa más devastadora que una separación. Créanme, lo he visto muchas veces. Solo la muerte, quizás, la muerte de un ser querido puede llegar a ser más doloroso que esto. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios significa asimismo saber dialogar, ya no solo comunicar, dialogar. Y dialogar significa ser capaz de conversar, justamente de expresar abiertamente, sabiamente, decente y respetuosamente, sin gritar y sin ofender, las cosas que no nos gustan del otro. Y sobre todo, eso que nos afecta, nos duele y nos hiere, para así poder llegar a un acuerdo armonioso que produzca paz y que enriquezca la vida juntos, volteándole la tortilla al diablo que quiere meter el pleito y la división. Dialogar, hermanos. Es por eso que Dios, más que rema, nos dio logos. El rema es el comunicar sentimientos, cosas. El logo va más allá. Es hablar acompañado con la razón. Es plantear dando justificación, dando razones de aquello que no nos gusta o que nos disgusta del otro o de una situación que el otro está causando. Tenemos, hermanos, que dialogar sabia, decente y respetuosamente. Dialogar, logos, diálogo, que hayan dos planteamientos, argumentación, sin gritarse, sin ofenderse, sentándose, expresando y no guardando. No me gusta esto que estás haciendo, me afecta, me altera, me preocupa, por esto y por esto. Eso es logos. Eso nos lo dio Dios. Dar cuenta del porqué para persuadir y convencer y llegar así a un acuerdo armonioso, pacífico, que edifique el hogar, que edifique el matrimonio, que haga a los cónyuges felices. Esto trae siempre bendición y crecimiento en todos los aspectos de la vida. Y saben una cosa, es Dios quien en la Biblia nos da el ejemplo de esto. Yo les voy a pedir que busquen y subrayen Isaías 1:18. Miren lo que Dios Todopoderoso, le dice al ser humano. Isaías 1:18. Voy a esperar a que lo busque, que lo consiga, porque quiero que lo subraye. Allí está la manifestación de un diálogo entre dos partes. En este caso entre Dios y el ser humano, pero que si uno lo proyecta también puede ser el caso de una esposa con un esposo o viceversa. Dialogar, hermanos. No se trague eso que lo está afectando. Expréselo, eso sí, sin gritar, sin ofender, ¿verdad? Como gente racional, como gente lógica, como gente con logos, porque para eso Dios nos dio eso, y es lo que Aristóteles decía, que eso nos hace diferente a los animales, el hablar racionalmente, porque así expresamos las quejas y las voluntades unos con otros. Ahora, esto no lo hacen los perros. Usted no ve un perro reclamándole a una perra y dice esto Dios se lo dio al hombre. Y tenemos que ejercerlo, sobre todo en el matrimonio. Amén. Y veamos cómo Dios lo pone en este pasaje. Me encanta. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. En el texto hebreo, ¿saben cómo dice? Literalmente. Miren cómo dice en el hebreo, si uno lo traduce literalmente. Venid luego, dice Jehová,
y razonemos juntos. Y si, es decir, planteame tus inquietudes, hombre, decime tus dudas, convénceme de que tienes la razón. Y si vuestros pecados fueren como la grana, que es roja, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios te dice, vení a mí y razonemos juntos. Tenéis de qué quejarte, planteámoslo en oración. Convenceme pues, porque para eso te di mi imagen. Y yo demando y quiero que tú también me demandes. Y si me convences, yo te voy a perdonar. Y si tus pecados fueran horriblemente rojos y escandalosos, yo los voy a hacer blanquitos. Pero razonemos juntos, venid a mí. Este es un ejemplo, un principio que puede ser perfectamente aplicable en la pareja. No solo hablar, dialogar, eso sí. Usted no se va a sentar con Dios, mira, pedazo de Dios. ¿Vos quién te creéis que soy? Así no se hace con Dios. Con calma, con respeto, sin grosería, sin levantar la voz. Sí se puede, hermano. Y si es cristiano, se puede mucho más fácilmente, porque para eso tenemos la imagen de Dios y el Espíritu Santo en nosotros, que nos ayude en nuestras debilidades. ¿Sí o no? Amén. Lo que toma es determinación de hacerlo. Punto y baja. Punto y baja. Hay que afanarse, hay que preocuparse, hay que tener ansiedad por alcanzar esa capacidad de diálogo, porque va a ser de bendición. Y esto lo hace Dios con el ser humano. Eso de dialogar, no lo hace con los monos y con los ángeles, con el hombre, a quien le dio como parte de la imagen el hablar racionalmente, dando cuenta, dando razones justificables de las cosas, de los sentimientos. Me estás ofendiendo, me estás hiriendo. Así no es la cosa. Si se lo guarda, por evitar el diálogo, algún día va a reventar y más explosivamente. Segurito, sin duda alguna. Y es por ello que este pasaje de Efesios capítulo 5, este que estamos leyendo, continúa diciendo lo siguiente, y aquí está la cosa para los hombres más difícil que para las mujeres. Las casadas, miren lo que añade, estén sujetas a los maridos, o estén sometidas a sus maridos, porque el verbo griego que se usa en el 21, igualito se usa en el 22, solo que lo traduce la Reina Valera, sujetas, mientras que arriba dice someter. En el rigor de la traducción dice, las casadas estén sometidas a sus maridos, como al Señor. Es decir, si no puede estar sometida a su marido, olvídese que va a someterse al Señor. Porque si no se somete a alguien que ve, ¿cómo se va a someter con aquel que no ve? Ahora maridos. Bueno, aquí están los maridos así, se les hay que someter. Maridos. Ya por el 21 sabemos que es mutuo el sometimiento. Pero añade al marido, amad a vuestras mujeres. Ay, papá. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y el apóstol Pedro añade a este respecto en 1 de Pedro 3:7, igualmente maridos, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y no debemos olvidar lo que dice Colosenses 3:18 y 19. Casadas, vuelve a decir, está sujeta, otra vez, a vuestros maridos como conviene en el Señor. Antes había dicho, casadas está sujeta a vuestros maridos como al Señor. Ahora está sujeta a vuestros maridos como es propio de aquella que se considera cristiana, que debe dar el ejemplo. Pero miren lo que le dice al marido: amad a vuestras mujeres y no seáis
ásperos con él. Amén. ¿Están viendo esto? Y todo esto debe hacerse en el temor de Dios. Temor en el sentido de respeto, de obediencia y reverencia que Dios merece. Y esto, amados hermanos, debe ser motivo y estímulo suficiente para que el esposo y la esposa se sometan los unos a los otros, ya que haciendo esto demuestran con hechos y no con palabras respeto, obediencia y reverencia a Dios. Amén. Lo demás es monte y culebra. Olvídense. Y para entender mejor, hermano, y con esto voy concluyendo, la importancia y contundencia que tienen estas palabras, y les pido que pongan atención en esto, debemos tomar en cuenta que Pablo y Pedro, cuando escriben esto, se lo están escribiendo a unos matrimonios cristianos que vivían en el contexto cultural greco-romano, donde algunas de las costumbres con respecto a los matrimonios las podemos ver a través de los siguientes testimonios y escritos. Por ejemplo, Demóstenes, ese orador y político importantísimo de Atenas, contemporáneo con Platón, había establecido lo que era una norma de vida aceptada por todo el mundo en el matrimonio de esa época. A gente que tenía esta visión, es que Pablo les está escribiendo a matrimonios cristianos viviendo en esta circunstancia. Demóstenes decía: tenemos cortesanas para el placer, concubinas para la cohabitación diaria y esposas para tener hijos y cuidar los asuntos del hogar. Esta es una visión de sometimiento, de esclavitud. Tenemos otras para placer, tenemos otras para la cohabitación diaria, pero las esposas están para cuidar y para hacer los labores del hogar. La mujer llevaba en esa época, hermano, un total sometimiento al hogar. No podían salir de la casa sola, no compartían de la vida pública. Tenían su habitación privada a la que solo tenía acceso el marido. Y todo esto, además, como lo decía el historiador y militar y filósofo griego Xenofonte, discípulo de Sócrates, para que viera la mujer lo menos posible, oyera lo menos posible y preguntara lo menos posible. Y Sócrates preguntaba: ¿hay alguien a quien le confíes cuestiones más serias que a tu mujer? Pero ¿habrá alguien con quien hables menos? Esta es la idea de sometimiento que había en Grecia y que existe aún hoy en los matrimonios de pareja, que Dios no es el centro formativo de sus vidas. La mujer esclava, la mujer que solo hace oficios, la mujer con la quien es mejor tener de lejos para que no pregunte, no hable, no dialogue. ¿Qué es lo que vemos en esta narrativa, hermano? Justamente la falta absoluta de comunicación, de capacidad de conversación, de diálogo entre un marido y su mujer. Además, una ausencia absoluta de amor verdadero, de respeto, de consideración y de entrega genuina. Y bajo estas circunstancias, ¿puede la sujeción de una mujer al marido obedecer a cualquier otra forma de relación que no sea la esclavitud? Claro que no. Dios, en esa época, mire lo que decía. Y eso tenemos que traerlo hoy a colación. Hablar, conversar, someterse los unos a los otros, pero no en una relación de esclavitud, sino de ayuda mutua, de codependencia, el uno en el otro, bajo el vínculo del amor. Lo que Dios pide es que la esposa se someta a su marido como al Señor y como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Y como decía anteriormente, si no te sometes al Señor, a tu marido, mucho menos vas a poder someterte al Señor.
Y lo que Dios le pide al marido es que no solo se someta a su esposa, sino que la ame como Cristo amó a la iglesia y se entregó a ella, entregó su vida por ella. Debemos estar dispuestos a suprimir y crucificarnos y dar la vida por agradar a nuestra esposa, igualmente a la esposa del marido. Y esto lo tenemos que buscar con afán, según la Biblia. Amén. Dios quiere que vivamos sabiamente con nuestras esposas, dándole el honor que se merece, como un ser humano que también tiene la imagen y semejanza de Dios y que además es hija de Dios. Que la trate como el vaso más frágil, con delicadeza, no con violencia, descuido y aspereza. Esta es la norma, hermanos, o esta es la forma, en que debemos afanarnos por agradar a nuestro cónyuge. Este es el tipo de afán que a Dios le agrada, que es legítimo delante de sus ojos y que contribuye a fortalecer la verdadera fe bíblica. Y quisiera terminar leyendo una porción de esa carta de Colosenses, que está justo antes de esta porción que está acá, y está en el capítulo 3, versos 12 al 14. Y que si bien es cierto, es escrito para establecer los criterios de relación entre los seres humanos y sobre todo los cristianos, perfectamente y de manera más hermosa se debe aplicar al cónyuge. Colosenses 3, 12 al 14 dice, y con esto termino: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja con el otro. Perdón primeramente. Y de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto que mantiene toda relación, pero sobre toda la del matrimonio, fuerte, saludable y feliz. Ejemplo de lo que es esa institución fundamental creada por Dios, como lo es el matrimonio. Amén. Amén. Una de las tres formas de afán que Dios sí ve de forma legítima. Que el Señor les bendiga grandemente, amados hermanos.